Hola, espero que estén todos muy bien. Yo soy la profe Silvana y en esta semana vamos a trabajar con uno de los métodos más importantes de purificación de un sólido. Entonces, en esta semana vamos a hacer la cristalización de un compuesto orgánico, la acetanilina. ¿Qué es exactamente este compuesto orgánico aromático que pertenece a la familia de las amidas? Es un derivado de la anilina, donde el grupo amino ha sido acetilado, es decir, se ha añadido un grupo acetilo. Bueno, la acetanilida tiene la particularidad de que a pesar de estar conformada por una gran cantidad de carbonos, ¿verdad? Esto provoca a que sea no polar. Puede ser disuelto por un compuesto polar, como lo es el agua, que vamos a ver en laboratorio, ya que en sus componentes tiene grupos funcionales que puede hacer puentes de hidrógeno con el agua, como es el grupo carbonilo y amino. ¿Ok? Bueno, existen varios procesos de purificación que se utilizan en química, en biología, en la industria también, para obtener sustancias puras a partir de mezclas o compuestos impuros. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ejemplificar cuatro procesos: la recristalización, que es utilizado para purificar sólidos, o sea, es un método que consiste en disolver un sólido impuro en un solvente caliente y luego permitir que se enfríe para formar los cristales de la sustancia pura. Es lo que vamos a hacer. La destilación, que es un método para separar líquidos basándose en sus diferentes puntos de ebullición. Puede ser simple o fraccionada, ¿verdad? Segundo la mezcla utilizada, que también ya realizamos. La cromatografía, que hemos visto también, que es una técnica que separa componentes de, aquí, separa componentes de una mezcla basada en su movilidad a través del medio. Entonces puede ser en columna, en capa fina, que es la TLC, o de gases, GC. Y la próxima que vamos a ver, la extracción, que consiste en separar un compuesto de una mezcla utilizando un solvente en que el compuesto es soluble. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. Y cómo escoger, ¿verdad? Depende, claro, de la naturaleza de la mezcla y, claro, el objetivo de la purificación. ¿Ok? Entonces, la cristalización es uno de los métodos más importantes, como dije anteriormente, de purificación de un sólido. ¿Por qué? Bueno, es un proceso fundamental para producción de sales, medicamentos, azúcares también, ¿ok? ¿Y cuáles son los pasos para la cristalización? Entonces, vamos inicialmente pensar en una disolución, luego una filtración en caliente, el paso donde empieza a formar cristales es la cristalización, luego filtración al vacío, secado y finalmente determinar las propiedades físicas. Entonces, básicamente, esos son los pasos que vamos a hacer en laboratorio, ¿verdad? De recristalización. Ok, todo el proceso químico, ustedes ya saben que tiene una unidad termodinámica implicada. Entonces, para entender la cristalización, ¿verdad? Antes tenemos que entender primero el proceso de disolución. ¿Ok? ¿Qué es la disolución? Bueno, la disolución es, aquí tenemos el concepto, es un cambio de fase sólido a líquido, o sea, va de cristal, este cambio de cristal al soluto disuelto en el disolvente. Entonces, este proceso va a depender de dos fuerzas principales, que es el delta H y delta S, ¿ok? Entonces, para los compuestos orgánicos, ¿qué usualmente observamos? Bueno, que la disolución es un proceso endotérmico, es decir, el delta H de disolución vamos a tener que aplicar energía, ¿ok? No es algo favorable, bueno, al proceso de disolución. ¿Por qué? Porque es positivo. Recuerden que todo delta G negativo es favorable. Entonces, si el delta H es positivo,
que necesitamos que compense ese proceso endotérmico de fenómeno de disolución, ¿ok? Necesitamos que la entropía sea muy positiva. Y en realidad usualmente lo es, porque tenemos un sólido que tiene una estructura, digamos, más arreglada, una estructura ordenada, organizada, que es lo que va a hacer en disolución, porque en disolución va a estar rodeada de disolvente. Entonces, tanto el delta S cuanto, bueno, el delta S de disolvente y delta S de compuesto va a aumentar, principalmente la de compuesto, porque es lo que usualmente vamos a guiar, ¿verdad? Entonces, básicamente estaba en estado sólido y va a pasar a fase líquida, donde tiene mayor grado de libertad, por ende el delta S es positivo y eso es lo que va a favorecer el proceso de disolución, ¿ok? Ahora viene, ¿qué vamos a hacer en un proceso de cristalización? ¿Verdad? Todo esto expliqué relacionado a la disolución. ¿Qué vamos a hacer en el proceso de cristalización? Sería todo al revés, todo al inverso. Necesitamos más bien favorecer este proceso. Eso implica que necesitamos disminuir al máximo la entropía, ¿ok? Y aumentar al máximo el delta H. Porque el delta G de cristalización, no disolución, sería menos delta H de disolución, ¿ok? Porque es el proceso inverso, ¿ve? Disolución y cristalización, proceso inverso. Entonces, el delta G de cristalización sería el menos delta H de disolución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos primero disolver en caliente, ¿verdad? Disolvemos en caliente y después comenzamos a enfriar. Al bajar la temperatura, vamos a favorecer la cristalización. ¿Ok? Ese es el proceso. Recuerde que para la cristalización, esta ecuación es inversa. Entonces, entre menos sea la temperatura, menos negativo va a ser el factor, ¿verdad? Ese factor. Y obviamente va a favorecer ¿qué? La cristalización. El delta H, recordamos que está favorecido en estado sólido, estado de cristal porque tiene mayor superficie de contacto, tiene mayor, bueno, mayores cantidad de interacción entre compuestos y por ende la cristalización se va a ver favorecida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a favorecer ese proceso de cristalización? ¿Cómo favorecer ese proceso inverso a disolución? Pues vamos a analizar paso a paso. Empezamos con escoger un disolvente. ¿Cuáles son las características que buscamos en un disolvente adecuado? Bueno, aquí tenemos listado algunos que no reaccionen con la sustancia purificada, que posee un punto de ebullición por debajo del punto de fusión del sólido, el punto de ebullición esté por debajo de ese punto de fusión del sólido a cristalizar, ¿verdad? Que posee un punto de ebullición relativamente bajo para concentrar o evaporar fácilmente. Obviamente que no sea tóxico y que sea barato y no inflamable, ¿ok? Entonces tenemos variedades de disolventes. Tenemos disolventes desde los menos polares hasta los más polares. Los menos polares corresponden a los solventes apróticos no polares, como los alcanos, hasta los solventes próticos polares, como los alcoholes de cadenas cortas. ¿Qué propiedad tiene que tener nuestro compuesto a cristalizar? Vamos a montar aquí un diagrama de flujo. El sólido tenemos que adicionar el solvente y si es soluble, ya de golpe, ya no nos funciona. ¿Ok? Si es insoluble, ya nos funciona. Ahora bien, aquí tenemos que ir buscando los puntos azules, ¿ok? En que, bueno, que puede ser un disolvente puro. Entonces, por ejemplo, si hacemos la adición del disolvente en caliente, si es soluble en caliente, es un disolvente apropiado. ¿Ok? Aquí tenemos un solvente puro. ¿Ok? O también puede ser un solvente con mezcla, ¿verdad? Mezclado con otro disolvente. Por ejemplo, si hacemos la adición de disolvente en caliente y tenemos parcialmente soluble en caliente, podemos utilizar un segundo disolvente. Y si es soluble, tenemos una mezcla apropiada. Ahora, si es insoluble, la mezcla es inapropiada.
¿ok? Y claro, también si hacemos la adición de disolvente en caliente, si es insoluble en caliente, ya tenemos ahí un solvente inapropiado, ¿ok? Entonces buscamos aquí los puntos en azules, ¿ok? Muy bien, entonces, otra parte de la cristalización de las cosas que tenemos que aprender también es la filtración. Tenemos dos tipos, vamos a hacer dos tipos de filtración en este laboratorio, que es la filtración por gravedad y al vacío, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se usa una y cuándo se usa otra? La filtración por gravedad usamos cuando tenemos nuestro cristal disuelto y vamos a separar impurezas insolubles. Ya la filtración al vacío, cuando ya tenemos los cristales y vamos a pasarles y vamos a recuperarlos, ¿ok? Entonces, es decir, por gravedad, la única fuerza impulsora, ¿ok? La fuerza impulsora para que el líquido atraviese este filtro es la gravedad. Es el método más sencillo y tradicional. Al vacío, ustedes van a ver que la fuerza impulsora para que el líquido atraviese el filtro es la que ejerce la presión atmosférica cuando aplicamos el vacío al sistema, ¿ok? Al vacío es un método más rápido y a veces permite la situación de suspensiones en las que la fuerza de la gravedad no es suficiente para el proceso. Bueno, también ustedes van a utilizar, bueno, un papel filtro y es muy importante la colocación correcta del papel filtro, exactamente para asegurar una adecuada filtración y evitar pérdidas del material. Entonces, la colocación del filtro es muy importante, exactamente así, no tiene que se quedar espacios, ¿ok? No, un procedimiento muy importante que incluso está aquí, va a estar aquí en este link de este video, que está enseñando cómo doblar el papel filtro, ¿ok? En forma de abanico. Entonces, también utilizar este procedimiento para hacer la filtración es muy importante también, ¿ok? Entonces, aquí están los pasos, pero aquí el video está mejor para que ustedes puedan observar cómo doblar el papel filtro en forma de abanico, ¿ok? Que van a utilizar en la filtración. Bueno, durante este proceso inicial de disolución, también se hace la eliminación de sustancias coloreadas y se utiliza carbón activado. Es una técnica común en los procesos de purificación de compuestos orgánicos, especialmente durante la cristalización. Entonces, es muy utilizada, por ejemplo, en la purificación de acetanilida, que puede contener impurezas coloreadas tras su síntesis, ¿ok? Entonces, ahora en procedimientos, vamos a ver cómo se utiliza esa sustancia para eliminar las sustancias coloradas, ¿ok? Coloreadas, perdón. Otra observación durante el proceso de cristalización es el cuidado que ustedes deben tener, ¿verdad? En la hora de formación de esos cristales. Entonces, siempre se debe controlar para evitar los dos extremos. Primero, si se forma muy rápido, se obtendrán cristales muy pequeños y ahí se absorben impurezas que se escapan por el filtro. Y también si se forma muy lentamente, los cristales ya son muy grandes y ahí se ocluyen dentro de la red cristalina de impurezas. Entonces, siempre controlar esos extremos para tener a la formación de buenos cristales. Durante este proceso también pasa que los cristales no se forman, entonces hay algunas inducciones que podemos hacer de la cristalización. Entonces, la inducción de la cristalización es un paso clave en la purificación de sólidos por cristalización, ¿verdad? Especialmente cuando una solución está, digamos, sobresaturada, entonces contiene más soluto disuelto de lo que puede mantenerse en solución a temperatura ambiente, pero los cristales no comienzan a formarse espontáneamente. Entonces, algunos, digamos, trucos que puede hacer, por ejemplo, raspar las paredes del vaso con una varilla de vidrio. Ese raspado genera microimperfecciones que actúan como sitios de nucleación. También puede agregar o sembrar un cristal de compuesto original en la disolución y esto proporciona un modelo, digamos, estructural
para que otras moléculas se alineen y crezcan como cristal. Enfriar más la solución, bajar más la temperatura, reduce la solubilidad, favoreciendo que el soluto precipite como cristales. También reduce el volumen de disolvente por evaporación parcial, hace con que la solución esté aún más sobresaturada, ¿ok? Otro proceso dentro de la cristalización es el secado. Entonces, hay muchas formas para este proceso. Por ejemplo, se pueden poner los cristales en el horno, colocar también los cristales bajo una lámpara infrarroja, colocar los cristales al vacío también en un desecador. Son formas de secado para los cristales, ¿ok? Y finalmente, determinar el rendimiento y el punto de fusión. Entonces, el rendimiento, ¿qué es el rendimiento? Es la masa que ustedes recuperaron después de secar entre la masa inicial y el punto de fusión, también para ver qué tan puro está el compuesto. Entonces, cómo se calcula el porcentaje de recuperación, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos a hablar más detalladamente del procedimiento para purificar la acetanilida. Entonces, esta técnica de cristalización, como las demás técnicas de purificación que ustedes están trabajando, ¿verdad? En este curso, es una práctica que ustedes van a aplicar por primera vez, ¿ok? Entonces, las cristalizaciones se utilizan normalmente como técnica de purificación, ¿verdad? Para otros procesos, digamos, más elaborados. Entonces, por ejemplo, en Orgánica 2, al final de algún laboratorio hay que recristalizar el producto, entonces es un proceso que tiene que ser realizado más rápido, ¿verdad? Cuando ustedes están haciendo en conjunto con la práctica. Obviamente que esta semana se puede tardar un poquito más, ¿verdad? Para que hagan con calma, sacar las dudas, pero claro, está controlando el tiempo para no perder demasiado tiempo, ¿verdad? En algunos pasos y así se perder, ¿verdad? Durante la práctica, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tener una mezcla, ¿verdad? Vamos a pesar una mezcla de acetanilida impura, ¿verdad? O sea, acetanilida y otras cosas, ¿verdad? ¿Cuánto de acetanilida? ¿Cuánto de impureza tenemos aquí? No sabemos, eso es lo que vamos a descubrir juntos, ¿ok? La única cosa que sabemos aquí en esta mezcla, ¿verdad? Que tenemos es que hay un poquito de acetanilida, que es lo que vamos a separar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cristalización? Es purificar un compuesto, ¿verdad? Entonces, en cada paso, lo que vamos a estar haciendo es ir quitando algunos de los compuestos que conforman toda esta impureza que está en la mezcla, que está junto con la acetanilida, ¿ok? Entonces, la mezcla vamos a poner en un Erlenmeyer y agregar carbón activado. Y aquí vamos a poner la pastilla de agitación, ¿ok? Para que nos ayude a quitar y a disolver también esta acetanilida, ¿ok? Luego, en un Lermay aparte, lo que vamos a hacer es calentar el disolvente que vamos a utilizar, que en este caso es agua, ¿ok? ¿Por qué agua, profe? ¿Por qué no un otro disolvente, ¿verdad? Alcohol, una otra mezcla. Bueno, la idea aquí es que ustedes vean los cristales, observen claramente todo eso, entonces con agua cristaliza muy bonito. Y la acetanilida va a salir, ¿ok? Va a formar los cristalitos muy bonitos, pero claro, también hay una desventaja de trabajar con este disolvente, que con el agua, es que nos va a costar disolver, ¿ok? Bueno, entonces en el Erlenmeyer 2, ¿verdad? Vamos a colocar que colocar el agua más o menos 80 ml hasta 1000, ¿verdad? Aquí no hay problema. Y este paso recordar de colocar también el núcleo de ebullición. ¿Cómo vamos a calentar líquido, chicos, chicas? Para evitar el riesgo de alguna explosión. Entonces, el Erlenmeyer 2 es que vamos a poner primero también, ¿verdad? En la plantilla para calentar, ¿ok? Entonces, cuando el agua esté caliente, empezamos con el proceso de disolución. Entonces, vamos a utilizar la plantilla
vamos a poner, llega al laboratorio, poner inmediatamente el Lermaya 2 con agua y núcleo de ebullición para ir calentando. Y ahí para empezar el proceso de disolución. Entonces, agarramos el Lermaya 2 y vamos vaciando un poquito el Lermaya 1 que contiene la mezcla, ¿ok? Que tiene la mezcla de cetanilida. Como ya agregamos disolvente a este primer Lermaya, entonces vamos a poner aquí en la plantilla, ¿ok? Entonces aquí en el canto pone el agua para estar calentando y en el centro vamos a poner la mezcla de cetanilida con la pastilla de agitación y más agua ahora. Lo que hacemos es pasar, ¿verdad? Con panito, observación, con panito, un poquito de agua de 2 a 1, del Esmaya 2 al 1, ¿ok? Un chorrito, suficiente para mojar todo el sólido. Ponemos el Esmaya 1 en el centro, ¿ok? No se olvide de poner en el centro de la plantilla para que la agitación sea que, para tener una agitación uniforme. Y este Lermaya 2 mantenemos en una esquina calentando, porque si no se va a enfriar, ¿verdad? Entonces la idea es, está caliente. El Lermaya 1 entonces está calentando y agitando y entonces esperamos por ahí un par de minutos para ver si se disuelve la acetanilida. Entonces, como dice antes, la acetanilida cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta mucho, ¿no? En realidad, a disolverla con agua. Entonces, difícilmente se nos va a disolver así muy, muy de primero, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez agregamos un chorrito, ¿verdad? De agua caliente y esperamos para que se agite un par de minutos. Este proceso vamos a seguir haciendo hasta que la cetanilida se disuelva, ¿ok? Claro, aquí no deberíamos usar más que 50 ml, ¿ok? ¿Cómo sabemos entonces ese volumen, verdad? Bueno, vamos a saber, claro, por la marca de Lendermeier que ustedes están utilizando, ¿ok? Importante, chicos y chicas, normalmente se entiende que tiene que agregar el agua a la acetanilida y luego empezar a calentar. Pero en una cristalización la idea es siempre utilizar la menor cantidad de disolvente posible. Entonces lo que se hace es en un recipiente distinto, calentar el disolvente, ¿verdad? Y luego ir agregando el disolvente caliente poco a poco al sólido. En este caso, como es acetanilida más agua, va, como dice, va a costar disolverse, ¿verdad? Y ahí va a tardar unos minutos ahí. Hay que tener el agua bien caliente y agitar siempre, ¿ok? Entonces vamos ahí tener un máximo de 50 ml de agua. Ya con eso es suficiente para disolver la acetanilida, ¿ok? Entonces es importante. En la malla que vamos a tener con agua, hay que agregar ese núcleo de ebullición. Siempre se olvida, ¿verdad? Entonces hay que agregar el núcleo de ebullición aquí, ¿verdad? Que es para evitar que haya algún accidente, ¿verdad? Con el agua que está boliendo. Entonces, para evitar que el disolvente no se evapore, también vamos a poner, bueno, una técnica es tapar el erimaya con vidrio de reloj. En este caso, como es agua, no voy a tener muchos problemas, ¿verdad? Porque agua ahí tenemos agua y todo. Lo tenemos de fácil acceso, pero con otros disolventes, claro, ya sería un problema si gastamos demasiado solvente, ¿ok? Entonces, para que se vaya ya se acostumbrando, una buena técnica es tapar con el brillo del reloj, ¿ok? Entonces, igual sucede con la cetanilida. Ya luego de que agreguemos una porción de agua, y ya empezamos a agitar la cetanilida para que se disuelva. Y este punto también ya sobre la plantilla, ¿verdad? Vamos también tapar con vidrio de reloj, ¿ok? Bueno, algunas observaciones. Profe, ¿cómo voy a saber que la cetanilida ya se disolvió, verdad? Bueno, primero ustedes van a ver que la cetanilida tiene una apariencia, ¿cómo puedo decir? Una apariencia de escamas, creo que escamas que se dice, de escamas, y esas escamas tienden a flotar. Entonces, si ustedes observan que lo único que se ve ahí por la mezcla, no disuelto en esta mezcla, son estas escamas blancas en el hondo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ya está disuelto, porque
esa arenita, digamos, blanca que está en el fondo no es acetanilida, ¿ok? Entonces, de nuevo, si ustedes observan que lo único que no disuelto en esta mezcla son cositas blancas en el fondo, cositas blancas, entonces no es acetanilida porque la acetanilida es una escama que tiende a flotar, ¿ok? Y esa arenita que va hasta el fondo no es acetanilida. Pero con la agitación, ustedes observan estas cositas de ahí blancas flotando, dando vueltas. Ahí sí quiere decir que todavía le falta aún disolverse, ¿verdad? Puede ser que hace falta un poquito más de agitación o hasta mismo más calor, ¿ok? Pero claro, por último sería adicionar más disolvente, ¿ok? Entonces, profe, ¿qué pasa si no se disuelve? Si no se disuelve, entonces la idea es seguir calentando, ¿verdad? Casi hasta la ebullición, seguir calentando, seguir agitando bastante, ¿ok? ¿Qué más aquí? Bueno, una vez que ya empezamos a disolver, puede ser que llegamos a alcanzar un punto de fusión de la acetanilida. ¿Y qué pasa si la acetanilida se funde, ¿verdad? Es una otra observación. ¿Cómo saber que la acetanilida se fundió? Puede ver como una capa negra en la parte superior, ¿verdad? En la parte superior, o como unas manchas negras, como si fueran manchas de aceite. ¿Ok? Eso sería acetanilida fundida que estaría atrapada en carbón activado. ¿Ok? Esa es una otra observación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, si usted observa esta mancha como aceite, ¿verdad? Quitamos el calentamiento, es el hermaya con la acetanilida fundida, pone sobre la mesa, todo con un panito, ¿verdad? Para enfriar un poquito. Cuando se enfría, estas manchas se van a solidificar, van a cortarse. Entonces, cuando se corta, volvemos a poner la plantilla para que se vuelva a calentar y se disuelva. Y ahí agrega un poquito más de disolvente del agua, ¿ok? Y ahí, claro, tener claras esas observaciones, ¿verdad? Entonces, para tener una buena disolución, ustedes tienen que ver una mezcla bastante uniforme, ¿ok? El carbón activado va a quedar uniformemente distribuido. Se ve una disolución más o menos negra o gris, pero uniforme, y no se ve negro solamente en la parte superior, ¿ok? Bueno, entonces solo para que ustedes tengan clara esta primera parte, vamos a llegar al laboratorio, ¿verdad? Y poner primero la plantilla de agitación, solamente calentando ¿quién? El RMAIA 2, que es el agua, ¿ok? Poner el agua para calentar, para que vaya tomando ya la temperatura. Una vez que agregamos un poco del disolvente a acetanilida, entonces ponemos el RMAIA 1 con acetanilida en la plantilla, ¿verdad? Al centro de la plantilla para que siga calentando, porque vamos a disolver en caliente. Y también aprovechar toda esta agitación aquí, ¿ok? Entonces, mantener el Maya 2 que tiene disolvente en la plantilla, porque si lo ponemos en la mesa, obviamente se va a enfriar y esa no es la idea, ¿verdad? Ese proceso es en caliente que se realiza. Entonces, vamos a poner en una esquinita aquí de la plantilla para que se mantenga la temperatura. ¿Ok? Entonces, cuando esté en ese proceso de agitar para disolver, vamos a tener que los dos elementos sobre la plantilla. ¿Ok? En cuanto a la disolución, no se va a disolver por completo, como dice, va a quedar impurezas insolubles. ¿Ok? Y claro, tener la idea de que toda la acetanilida ya se disolvió. Y la serenidad se ve, como dicen, como una escamita blanca y tiende a flotar en agua. Entonces, ustedes van a ver por ahí algunas escamitas dando vuelta, significa que todavía falta. ¿Ok? Si se ve esas escamitas todavía le falta un poquito de tiempo o agitación para terminar de disolver. ¿Ok? Si, por ejemplo, lo que se ve son solamente algunas otras impurezas, arena, ¿verdad? Entonces puedes seguir con el siguiente paso, que es el paso de la filtración, ¿ok? Cuando esté completamente disuelto, vamos a hacer la filtración en caliente.
¿ok? Entonces, la disolución y la filtración son los dos pasos críticos, muy importantes de este proceso de cristalización, ¿ok? Muy bien. Para la filtración caliente hay que empezar desde antes, ¿ok? Desde que se está disolviendo. Entonces, cuando ustedes están ahí esperando que se disuelva todo, no van a estar hablando, ¿verdad? Ustedes van a estar montando el equipo para la filtración, porque vamos a hacer una filtración caliente y eso tiene que ser muy rápido. Entonces, en este tiempo que se tarda en disolver, ustedes deben ir armando el equipo para la filtración caliente. Entonces necesitamos tener armado, chicos, chicas, armado al principio. ¿Por qué? Porque el paso de filtración en caliente, como dice, es un paso crítico, tiene que ser un paso sumamente rápido. Entonces, lo primero es que la cristalería, el papel filtro, tiene que estar caliente, es todo caliente. Entonces, mientras uno va ahí disolviendo, el otro compa ya lo va armando el equipo, montando los tamaños, midiendo los tamaños, todo, ¿verdad? Para tener listo con las alturas adecuadas. Entonces, cuando ya tiene bien medido, puede poner el embudo, el Erlenmeyer en la estufa para que se caliente, ¿ok? Entonces, pone siempre los nombres en todo esto o una identificación cualquier para que otro grupo no las quite. Entonces, todo eso tiene que estar caliente, ¿ok, profe? Pero el papel filtro también ponemos a calentar. Bueno, el papel filtro vamos a tener un pequeño cuidado. Obviamente, no podemos poner desde el principio, porque si dura demasiado tiempo dentro de la estufa, se va a quemar, ¿verdad? Se va a transformar en un churrasco. Entonces, ya no va a funcionar. Lo que se hace es poner el papel unos dos, al máximo 5 minutos antes de la filtración, el último, ¿verdad? Primero las vidrieras de embudo, el Erlenmeyer, ¿ok? Bueno, profe, ya tengo todo listo, mi disolución lista y no calenté el papel, me olvidé. Pues bueno, poner el papel en la estufa y no dejar más de 2 minutos, ¿verdad? Para que se caliente. Y mientras la disolución de acetanilida se mantiene en la plantilla, con la temperatura y con la agitación. ¿Ok? Entonces, cuando esté listo para filtrar, la pareja se coordina, ¿verdad? Es un trabajo ahí en conjunto. Una persona va con un panito a la estufa para sacar las cristalerías y el papel y se va inmediatamente para la mesa, mientras la otra persona ya está con la disolución lista para sacar de la plantilla con su propio panito, todo eso, ¿verdad? Y ahí vacía la muestra de la ceterenida en el equipo de filtración. Aquí con el embudo, ¿verdad? Con papel filtro. Entonces puede agregar un poco de agua caliente al papel antes, ¿verdad? O puede empezar a filtrar de una vez, ¿ok? Recuerde que el equipo ya lo tiene todo listo, ¿verdad? El aro, el triángulo de arcilla y está la altura adecuada, listo para filtrar, ¿ok? El líquido debería bajar transparente, no debería precipitar el ideal, ¿verdad? ¿Qué esperamos? Que el líquido sea transparente, se baje transparente, no se precipite ni aquí en la espiga, ¿verdad? Ni en el papel. La recomendación para evitar esa precipitación aquí, que van a correr mucho esto, con el proceso de filtración, es que mientras esté calentando el papel filtro, ustedes aumentan un poco la temperatura de la plantilla, ¿verdad? Puede ser de 200, 220, para que la mezcla se caliente bastante, para ayudar que no se va a precipitar la acetanilida mientras se está haciendo la filtración, ¿ok? Bueno, uno de los errores comunes es un proceso que tiene que ser sumamente rápido, entonces la gente va despacito, ¿verdad? Claro, rápido, con cuidado, con su panito para que no se queme, entonces lo más rápido posible, más o menos unos 30 segundos a 1 minuto como mucho, porque si ustedes tardan demasiado tiempo, se empieza a enfriar y les cristaliza en el embudo aquí, y ahí sí viene el problema. Profe, pero si pasa eso, ¿verdad? Si eso pasa, podemos hacer pequeños lavados con agua caliente, nunca fría, ¿verdad? Luego, recupera el sólido en la hermeya, ¿verdad?
el mismo donde había hecho la disolución, vuelve a calentar hasta que se disuelva y repetimos el proceso de filtración caliente, ¿ok? Aquí este paso de filtración es muy importante que la disolución esté bien caliente, prácticamente en ebullición. Por eso es importante tener el equipo armado desde antes, tener bien medidas las alturas, ¿ok? Porque, por ejemplo, si el embudo queda demasiado, o sea, que no está en la altura correcta, hasta ajustar la altura se pierde tiempo, enfría la cristalería y ahí, consecuentemente, ¿verdad? Se cristaliza el sólido en el embudo, ¿ok? Bueno, entonces luego pasa todo el sólido en el Ermeyer, ¿verdad? Asegurando que toda la acetanida se pasó, al menos la mayor parte, ¿verdad? Se hace uno o dos lavados en caliente. Para eso mantenemos todavía la malla caliente en la plantilla, no sacar, ¿verdad? Siempre ahí. Entonces esa agua que queda ahí se mantiene caliente y la aprovechamos para utilizar en estos lavados con agua caliente, ¿ok? Igual con un poquito de agua, porque entre más agua ustedes agreguen, más va a costar cristalizar. O también menos rendimiento vamos a obtener, porque siempre hay una parte de la acetanilida que se queda disuelta en el agua. Ese sería, como dicen, los dos pasos muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Filtración. Bueno, primero la disolución y la filtración en caliente. De hecho, la filtración en caliente es un paso muy, muy, muy importante, ¿ok? Bueno. Después de la filtración, ok, de aquí en adelante la práctica ya es tan sencilla, ¿verdad? Entonces, esos dos pasos anteriores, como dice, disolución y filtración son más críticos. Entonces, disolver bien, luego hacer la filtración caliente, eso es lo más determinante en la práctica. Y a partir de ahora vamos ya a esperar que se enfríe, ¿verdad? El filtrado a temperatura ambiente sobre la mesa. Una vez que esté a temperatura ambiente o apenas tibia, poner este filtrado en baño de hielo. Hay que poner a enfriar un poquito de agua destilada, ¿ok? Y bueno, importante que si les rompe, ¿verdad? El papel y ver que pasa carbón activado cuando usted está haciendo ahí el proceso de filtración, ¿verdad? O ve que pasa algunas de las impurezas, ustedes tienen dos opciones. Y debe valorar también, ¿verdad? Si repiten la práctica, o sea, se tiene tiempo, continúa el proceso. Si está muy ajustado de tiempo, continúe el proceso, aunque la acetanida les queda con impureza. Si hay tiempo, se vuelve a calentar para que se disuelva acetanida y repetir la filtración caliente, ¿ok? Bueno, entonces, este paso 6, ¿verdad? Luego de la filtración caliente, los pasos siguientes, como dice, son muy sencillos. Lo primero es enfriar ese filtrado, ¿verdad? A temperatura ambiente. Y aquí vamos a poner a enfriar también baño de hielo. Puede ser incluso que ponga un poquito de agua dentro del baño de hielo. Entonces, primero se enfría la mezcla filtrada a temperatura ambiente y cuando esté a temperatura ambiente, tal vez un poquito tibia, entonces ponemos para enfriar en baño de hielo, ¿ok? Bueno, creo que no está este paso, pero es importante que, que ponga un baño de hielo para ayudar ahí en enfriar. Después de 5 minutos de la mezcla en baño de hielo, ya podemos hacer la filtración al vacío, ¿ok? Filtración al vacío. Y a este punto, los cristales tienen que aparecer, tienen que ver cristalitos ahí. Normalmente ustedes van a ver bastante cristales, ¿verdad? Porque estamos utilizando agua. El hecho de hacer, como dice, la cristalización de acetanilida con agua tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, desventaja, como ustedes van a ver que cuesta mucho disolver y también es fácil de cristalizar en la filtración caliente. Ventaja que cristaliza muy fácil. Entonces, casi que dejarla ahí en temperatura ambiente ya empieza a formar los cristalitos, ¿ok? Y ahí este paso, profe, no empieza a formar los cristales, ¿qué hago? Bueno. Si es un caso raro de que no empiece a formar esos cristales, normalmente funciona agitando un poquito el malla. Si todavía no ve los cristales, podemos raspar las paredes, ¿ok? Bueno, la idea es que la acetanida cristaliza muy rápido en agua, pero si hace todo eso, todo ese proceso de raspar y todavía no se forma,
probablemente han tenido pérdidas muy, muy grandes, ¿ok? Entonces, cuando tengamos ya los cristales, hay que hacer la filtración al vacío, ¿ok? Siempre poner hielo, ¿verdad? En la máquina. Puede usar el mismo hielo que sobró aquí del baño. Essas bombas funcionam por diferenças de temperatura. Entonces, si tenemos hielo, ahí en compartimento con el agua, va a ser ahí un vácuo más, digamos, eficiente. Si la bomba de vacío está muy llena, tiene una llave en la parte de atrás y ahí ustedes pueden sacar un poco de agua para hacer espacio y poner hielo. Ustedes ya trabajarlo con la filtración a vacío, ¿ok? Entonces, y ahí ya después de hacer el fritado a vacío, pasar un vidrio de reloj pre-pesado, secar, ¿verdad? Secar, pesar y medir el punto de fusión, ¿ok? Entonces, básicamente, la práctica se hace dos filtraciones, ¿ok? Una filtración por la gravedad y a otra vacío, ¿verdad? Esta aquí al vacío. Entonces, la filtración por gravedad la utilizamos cuando qué? Cuando nos interesa el líquido. Y la filtración al vacío utilizamos cuando nos interesa recuperar el sólido, ¿ok? Entonces, cuando hagamos la filtración al vacío, normalmente se va a quedar bastante cristales en las paredes. Entonces, podemos hacer lavados con el disolvente frío, ¿verdad? Para eso, precisamente, ya deberíamos tener puesto ahí desde antes un poco de agua destilada, ¿verdad? Y hacemos los lavados con pequeñas porciones de disolvente frío. Los lavados hay que hacer con porciones bien pequeñitas, unos 3 lavados, ¿ok? Con poquito. Tanto el lavado de la filtración caliente, que sea con agua caliente, como este lavado de filtración en vacío, sea con agua fría, ¿ok? Siempre usando la menor cantidad de disolvente, ¿verdad? Porque si no va a aumentar. Cuanto más disolvente, más pérdidas van a tener. Entonces dejamos ahí un par de minutos para que escurra el agua al vacío y luego sacamos todos esos cristales con papel filtro y ponemos en un vidrio de reloj previamente pesado, ¿ok? Entonces pasamos el sólido al vidrio de reloj que tiene que estar pré-pesado para, por diferencia, sacar la masa de acetanilita, ¿ok? En este punto 9 podemos raspar el papel filtro y pasar solamente los cristales al vidrio del reloj para que el secado sea más sencillo, ¿ok? Si solo secamos con todo el papel es muy poroso, entonces absorbe toda esa humedad, ¿ok? Y si for solamente los cristales, entonces el secado va a ser mucho más eficiente, digamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el secado? Bueno, con las lámparas que van a estar ahí en la mesa, ¿ok? Hay una lámpara ahí que, bueno, ya está separada, entonces, que puede usar. Una vez seco los cristales, sin gotitas, lo que movamos, todo se ve ahí suelto, no pegado, ¿verdad? Entonces pasamos a pesarlo para obtener rendimiento por diferencia, ¿ok? El sólido se le mide el punto de fusión para verificar, ¿verdad? Primero lo que se obtuvo en realidad fue la acetanilida, que debería ser así, pero más que todo para determinar la pureza de la acetanilida, ¿ok? El punto de fusión, hay un rango menor a 1 grado Celsius, significa que el sólido está puro. Entonces, esta es la meta, ese es nuestro objetivo, la que esperamos para esta práctica, ¿ok? Entonces, punto de fusión, un rango ahí menor a 1 grado Celsius, ¿ok? Bueno, entonces la acetanilida que inician, solo para recordar, es una mezcla, ¿verdad? Que se ha tomado de la acetanilida recuperada, que es casi pura, pero es una mezcla. Entonces, cuidado que los 2 gramos que ustedes iniciaron esta práctica, ¿verdad? Es con mezcla de la acetanilida, ¿ok? Entonces, esta sería la práctica de esta semana. Espero que se quede muy claro y hasta el laboratorio. Chao.